Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, se produjeron los eventos en buena medida, tal y como lo habíamos previsto acá en este espacio. Decíamos nosotros, si el gobierno tuviese alguna remota intención de hacer una elección competitiva, no hubiese ilegalizado a dos de los partidos más importantes de la oposición, precisamente mientras estaban sentados allá en República Dominicana. Si el gobierno hubiese tenido algún mínimo interés en hacer una elección ciertamente competitiva, se habría abierto al conjunto de propuestas, no solamente de los factores de la oposición democrática venezolana, sino incluso a los planteamientos hechos por la comunidad internacional. No fue así. No fue así, no ocurrió de esa manera. Yo creo que el programa de hoy tenemos que iniciarlo reiterando un reconocimiento que ya hemos hecho aquí en días anteriores, un reconocimiento claro a esos compatriotas, a esos ciudadanos que bien sea en su rol de negociadores partidistas o bien sea en su rol de asesores de la sociedad civil, dieron la cara y asumieron el compromiso inmenso de ir a República Dominicana a hacer frente al régimen en un proceso de negociación, por cierto, planteado en condiciones extremadamente precarias. No es lo mismo, por ejemplo, sentarse en una mesa de negociación allá por octubre del 2016, cuando el gobierno venía de dar una señal inequívoca de debilidad, cuando se robaron el referendo revocatorio, cuando tenían tanto temor que ni siquiera se expusieron a la recolección del 20% de las firmas. El único requisito constitucional para convocar el referendo revocatorio. No es lo mismo hacerlo en aquel momento que hacerlo ahora, cuando veníamos de la derrota, de la salida parte 2, o del desastre que ocurrió el 15 de octubre, o del desastre aún mayor que ocurrió el 10 de diciembre. Bueno, en esas muy difíciles condiciones, un conjunto de compatriotas asumió la responsabilidad de ir a ese proceso de negociación. Y lograron dos cosas muy importantes, muy importantes. Lo primero que lograron fue que el gobierno se parara y huyera de una mesa de negociación que el régimen creía absolutamente controlada. Ustedes no recuerdan cómo hace apenas 48 horas llegó la señora Delcy Rodríguez a decir: póngame allí una mesita, póngame los 2 bolígrafos, esto está listo, esto es pan comido. Y de repente la oposición les paró el trote, y al día siguiente, cuando la oposición va a presentar su contradocumento, su contraoferta, su contrapropuesta, resulta que los representantes del gobierno dejaron el pelero, le dieron una patada a la mesa, se fueron corriendo de su propio escenario. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es haber logrado allá y aquí, es decir, en Dominicana y acá en Venezuela, una unidad que no se sentía desde hace tiempo, porque todo el país estuvo de acuerdo en que ese documento no se podía suscribir, no se podía firmar, y en efecto eso fue lo que hizo la delegación opositora. Cumplió su palabra de no suscribir ningún acuerdo que fuera lesivo a los intereses del pueblo venezolano. Ahora bien, eso plantea un nuevo escenario. El gobierno respondió, como era previsible, convocando unilateralmente a elecciones el próximo 22 de abril. El Departamento de Elecciones y Similares del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por la rectora Tibisay Lucero,
Lucena anoche mismo hizo el anuncio público. ¿Cuál es la situación entonces frente a esta nueva realidad? Desde el punto de vista de lo que es el movimiento de opinión, ¿cómo el país percibe esta situación? ¿Tiene la oposición venezolana alguna posibilidad de participar con éxito en una cita como esa? ¿O por el contrario, lo que está planteado es el desarrollo de iniciativas de lucha pacífica, pero no electoral? ¿Cuál es el pulso de la opinión nacional en relación a estas alternativas? Para que nos comente a propósito de esto, nos analice toda esta situación, tenemos en línea al doctor Félix Seijas. El doctor Félix Leonardo Seijas es presidente del Instituto Delfos y es uno de los expertos en investigación por muestreo más reputados de nuestro país. Félix, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu mirada desde tu ángulo profesional y ciudadano a esta situación que hoy amanece en Venezuela? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Bueno, aquí tenemos un país en cuanto a el tema electoral, yo no diría que dividido, ¿no? Sino más bien que tiene opiniones distintas o que reaccionaría de manera distinta ante un llamado electoral que hiciera la oposición si decidiera participar. Hay una parte del país que, si bien no confía en el sistema electoral, no confía en el Consejo Nacional Electoral, quizás tiene también dudas sobre el liderazgo opositor, porque ha perdido la confianza durante el último semestre y más aún durante el último trimestre del año pasado. La confianza en el liderazgo opositor sufrió de manera importante, ¿no? Sin embargo, estas personas, pues, son personas que dicen, bueno, que la única manera de pelear, si es votando, pues irían y votarían, ¿no? Pero hay otra parte del mundo opositor que piensa que, bueno, hay dos barreras principales. Una que ya dijimos, también piensa igual que la otra parte, ¿no? Que el sistema electoral no es confiable y también tiene serias dudas del liderazgo opositor, pero ellos consideran que estas dos barreras son suficientes como para decidir no ir, como para estar seguros que no irían a unas elecciones que consideran que no tiene sentido porque, bueno, si yo voy a ir a algo que ya está arreglado, pues ¿para qué ir, no? Y si quien me convoca yo no confío en que puede enfrentar esa situación, pues entonces menos aún me voy a movilizar. Esto plantea, bueno, un escenario en el cual una oposición donde una parte iría a votar y quizás cerca de la otra mitad no iría a votar, bueno, no habría los votos suficientes, ¿no? Pone en peligro, como sucedió en las regionales, como sucedió en las municipales, una victoria opositora, casi que pone en bandeja de plata la elección o el proceso de votación, para no llamarlo elección, por las condiciones que existen. Bueno, pondría en bandeja de plata ese proceso al gobierno, que podría ganarlo incluso sin hacer mayores triquiñuelas que las que ya ha hecho en las regionales y en las municipales. El estadístico Félix Leonardo Seijas. Félix, te agradezco profundamente el análisis que nos hace sobre la manera como la oposición venezolana aborda esta situación y estoy sustantivamente de acuerdo. Aquí cualquier conducta que implique la fractura de la oposición es prácticamente regalarle la victoria electoral o política o ambas al gobierno. Ahora bien, ¿cómo observas tú el dispositivo oficialista frente a esta convocatoria? ¿Está el gobierno en condiciones de repunte en materia de opinión o por el contrario se encuentra básicamente atado a su capacidad de manipulación y de extorsión económica a través de instrumentos como el carnet de la patria? Te escuchamos. El PSUV tiene la capacidad de llevar a las urnas de votación en este momento alrededor de 5 millones de personas, 5 millones y medio máximo, ¿no? Ese sería el número que ellos llevarían con certeza. Es lo que han venido llevando en los últimos procesos electorales, aunque los resultados han sido un poco más que esto, pero en realidad lo que ellos pueden movilizar sin problema alguno sería alrededor de 5 millones de personas por diferentes motivos. Ahora, ir más allá de eso les es muy difícil. Hay un chavismo descontento que en los últimos estudios, estamos hablando de estudios de este mismo año, estamos viendo que ya ese chavismo descontento que en algún momento, por ejemplo, una bolsa CLAP podía motivarlo a ir a votar,
en este momento no lo haría porque ya ha entendido, ya siente que estas medidas aparecen solamente en elecciones. Y además la calidad es muy mala y ya hablan de problemas que se están presentando. Por ejemplo, la salsa de tomate está creando alergia, le queda reacción a algunas personas. La leche que están incluyendo es de muy baja calidad. Las personas esto lo han sentido, y ese chavismo que en algún momento con todo y estar molesto, con todo y estar descontento, pues podía terminar yendo, como nos ha sucedido en los estudios, personas que fueron a votar en las regionales diciendo que bueno, que era como una última esperanza de tratar de conseguir algo. Ya en este momento dicen que no irían. Por lo tanto, es difícil que el PSUV logre llevar más de 5 millones y medio de personas a las urnas de votación, pero nuevamente, para que la oposición supere también ese número, tiene que animar a esa parte, que estamos hablando de 2-3 millones de personas que están desactivadas, que quisieran, que quieren un cambio, que valoran un cambio, pero están desactivadas, sienten que no hay motivación para ir a votar. La oposición, si decidiera participar, bueno, tendría que activar a estos 3 millones de personas, cosa que luce bastante complicada, incluso por el mismo resultado de Dominicana, donde la oposición se plantó bastante firme en no firmar nada que no reuniera, que no contemplara la mejora en las condiciones electorales. Eso no se logró, por lo tanto, la interpretación es obviamente que no va a haber condiciones favorables. Entonces, para activar ante esa situación a estas 2-3 millones de personas, se haría realmente cuesta arriba. Estamos conversando con el presidente del Instituto Delfos, el estadístico Félix Leonardo Seijas, uno de los expertos en investigación por muestreo más importantes de nuestro país. Como ustedes saben, las investigaciones de opinión pública pueden ser totales, como los censos de opinión, como los censos de población, de vivienda, o pueden ser atendiendo a una muestra de la población, como se hacen las encuestas. Eso es lo que se denomina investigación por muestreo, y esa es el área precisamente donde el doctor Félix Leonardo Seijas es experto. Estamos perfectamente de acuerdo, Félix, yo coincido contigo. Yo creo que ciertamente, incluso con toda su capacidad de manipulación, el techo del oficialismo es claro y ronda los 5 millones de votantes. Ahora bien, si es cierto que en el hipotético caso de una participación electoral opositora, eso requeriría una unidad total de todos los demócratas venezolanos para tener alguna posibilidad, remota posibilidad. Si bien eso es cierto, es mucho más verdad si hablamos de alguna estrategia de otra naturaleza. Cuando digo estrategia de otra naturaleza, me refiero obviamente a estrategias de lucha pacíficas, no electorales. Es decir, si la oposición venezolana decidiera, pero el camino electoral está cerrado, ya hay otros caminos lindantes con la violencia que han demostrado su inefectividad absoluta, su altísimo costo y su absoluta inefectividad. Entonces, lo que estaría planteado sería el desarrollo, repito, insisto, de estrategias de lucha no electoral, pero absolutamente pacíficas y constitucionales, lo cual, por cierto, también requiere de un grado de coherencia, de un grado de unidad muy grande. Te pregunto, Félix, habida cuenta de que buena parte de los problemas de coherencia y de unidad de la oposición en Venezuela está generado desde arriba, desde las direcciones, desde las cúpulas partidistas, porque abajo el pueblo opositor quiere unidad. ¿Es posible, te pregunto como conocedor de las dinámicas de opinión pública en nuestro país, es posible que haya una presión ciudadana, una presión de opinión que lleve a las direcciones políticas a compactarse y ofrecer ese camino unitario, sea cual sea la decisión que finalmente tomen de participar o no participar? ¿Tú crees que sería factible que esa presión ciudadana fuera escuchada, fuera lo suficientemente fuerte como para que fuera escuchada por los actores políticos? Te escuchamos. Sí, de hecho lo ha venido siendo, ¿no? En este año la presión porque de Dominicana no saliera nada que favoreciera al gobierno, no saliera nada que se sintiera que
no estaba en consonancia con ese sentir, pues bueno, ha llevado precisamente a estos líderes a manejar la cosa con mayor cuidado, ¿no? Esa pérdida de confianza que se sintió el año pasado, el último semestre, el último trimestre, pues los ha llevado a ser bastante cuidadosos. Aquí cualquier cosa, como tú bien lo has dicho, pasa por la unidad, pasa por definir ese bloque. Es lo principal, definir ese bloque, ¿no? Cuando la comunidad internacional va a hablar con la posición venezolana, cuando el mismo venezolano escucha la posición venezolana, bueno, en este momento le cuesta saber si le está hablando la oposición unida, si le está hablando la MUD o le están hablando particularidades, ¿no? Entonces, lo primero es definir ese bloque. Eso es importante porque, bueno, crea claridad en cuanto a qué está dentro y qué no está dentro. Es muy posible que veamos a alguna persona lanzándose a esta elección, así decida la oposición no ir, por ejemplo. Bueno, esta persona representa a la oposición, ¿es parte de la unidad o no es parte de la unidad? Si esta unidad no se define, entonces cualquier persona que decida hacer esto, bueno, las personas confunden, ¿no? Y van a decir, bueno, ahí está la oposición venezolana, toda la oposición venezolana participando. Eso hay que definirlo bastante bien. La unidad es necesaria, se vaya o no se vaya. Si se va es muy necesaria y como tú lo has dicho, si no se va, cuidado si es aún más necesaria. Porque el tema de ir o no ir, más allá, es una especie de punto en el camino, ¿no? Lo importante aquí es crear una hoja de ruta común que tenga un objetivo final, que sea lo que desean todos los venezolanos, que es el cambio, que es recuperar la normalidad. El venezolano ha perdido la normalidad y eso es lo que encontramos en los estudios, esa es su principal desesperación. Esto empezó ya hace tiempo, ya hace 2 años, perdiendo la normalidad en muchos aspectos, las colas que tenían que hacer desde la mañana, pero ahora la normalidad se ha perdido en lo cotidiano, ya salir y tomar un carrito puesto para unas 5 o 6 cuadras ya se ha convertido en algo completamente problemático, ¿no? Porque no hay transporte, entonces tienen que agarrar camiones. Entonces la cotidianidad, incluso hasta lo más sencillo se ha visto trastocado. Las personas quieren recuperar esa normalidad, las personas quieren no recibir una bolsa, las personas quieren poder ir a un supermercado y comprar y elegir lo que ellos quieren comprar. Ese es su deseo. Entonces la hoja de ruta tiene que contemplar, por supuesto, un camino a alcanzar ese deseo. Y esta elección no es un fin en sí mismo. Esta elección tiene que ser abordada como un punto en el camino, que va a acercar un poco más a Venezuela a esa realidad que la gente, o a ese deseo que la gente tiene contemplado. Entonces, bueno, para abordar eso de esa manera, pues el plan tiene que contemplar qué va a pasar el día después incluso de esa elección, de aquí al día de la elección y del día de la elección en adelante. No puede pasar lo que ocurrió en las regionales, no puede pasar lo que ocurrió con la misma elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que bueno, el día después no hubo ningún tipo de respuesta, ¿no? Ir o no ir tiene que formar parte de ese plan. Muchísimas gracias. Fue el doctor Félix Leonardo Seijas, presidente del Instituto Delfos, experto en investigación por muestreo, uno de los encuestadores más reputados de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos para intercambiar ahora un muy importante invitado. Nosotros hemos conversado con Monseñor Baltasar Porras, Monseñor Baltasar Cardenal Porras, es la exacta denominación de su responsabilidad, cargo y título en este momento, en momentos ciertamente cruciales. Y nos encontramos en un momento crucial, nos encontramos en un momento muy, muy delicado de la circunstancia venezolana. Como nos decía el experto estadístico Félix Seijas, la unidad es fundamental, sea cual sea el camino al cual se encamine la lucha de los demócratas venezolanos. Esa unidad no debe ser solamente de siglas, no puede ser una unidad en torno a un candidato o una persona, tiene que ser una unidad de propósito, tiene que ser una unidad de criterios, tiene que ser una unidad de principios. Y por ser un problema esencialmente de principios y valores, hemos recurrido a la opinión de este ilustre venezolano, nuevamente en esta hora compleja, en este amanecer del jueves 8 de febrero del 2018. Tenemos en línea a Monseñor Baltasar Porras. Monseñor, muy buenos días, le escuchamos. Denos por favor su opinión de lo que ha ocurrido en estas conversaciones, del desenlace de estas conversaciones en República Dominicana y de esta convocatoria unilateral hecha ayer por los voceros del régimen para un acto de votación el próximo 22 de abril. Digo acto de votación porque para que sea una elección debiera haber opciones entre las cuales elegir, y ese no pareciera ser el caso. Buenos días, monseñor, lo escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Pues sí, con gran preocupación vemos que este desenlace final, pues, ese supuesto diálogo en la República Dominicana y la convocatoria de ayer ponen en evidencia que se está ante un régimen que no quiere en absoluto oír ni entender lo que es la realidad nacional. Esta convocatoria a estas elecciones el 22 de abril, tal como lo señalamos en nuestros últimos documentos, en primer lugar no soluciona absolutamente nada de los problemas que padece pues el país. No soluciona el problema negado permanentemente de esa necesidad de comida y de alimentos que tiene pues en nuestra población, y que lo vemos a diario, ya no solamente el hambre y la desesperación, sino la muerte que llega por falta de cosas que podían perfectamente pues solucionarse, y que esto pone en evidencia la necesidad de esa unidad, bien como decía, unidad de propósito, y que creo que se está dando. Hay gente que pregunta pues qué hacer, que si es ir a votar o no. El problema en este momento no es ese. El problema es darnos cuenta que estamos ante un cierre progresivo y continuo pues de lo que son los derechos de la ciudadanía, de los derechos más elementales, mejor dicho, poder hablar con equidad, con igualdad de condiciones, con libertad, y vemos cómo aumenta la represión. No puede ser pues las soluciones tradicionales. Estamos ante una encrucijada muy seria que nos lleva, diríamos, como a la muerte del país, porque por todas partes está haciendo agua simple y llanamente pues para mantenerse sin más en el poder. Y aquí no se trata de estar a favor o en contra de la oposición o del gobierno, no. Esto es la necesidad, toca por igual a quienes son partidarios de la oposición como quienes son del oficialismo, y los ninis, que son esa inmensa mayoría. Aquí se trata es de la capacidad de ver hacia las necesidades reales pues de la gente, y creo que esa unidad, y como bien decía, en torno a propósitos muy firmes, y esos propósitos muy firmes tengo de verdad la sensación que se está dando y que en los próximos días se puede pues construir. Vemos como hay una filigrana en todo lo que ha estado haciendo
pues el gobierno y convocar a estas supuestas elecciones en la víspera del inicio de los días de carnaval, que suponen pues una como un paréntesis por la gente. No hay trabajo, hay un asueto, todo lo que esto significa. Posteriormente vendrá pues todo lo que es la Semana Santa, y está puesto precisamente algo a la medida para buscar legitimar cómo se va a legitimar pues un gobierno con unas elecciones adelantadas y con una negación permanente a condiciones mínimas para el resto de la población. Y esto se agrava mucho más porque creo que cada día está más en evidencia esa capacidad de mentir y de manipular sin ningún rubor, pues haciendo afirmaciones que son totalmente falsas. Y pienso, y los días de ayer y anterior que estuvieron reunidos pues la presidencia de la conferencia en Caracas, haciendo contacto con los diversos sectores para que seamos conscientes, y todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y también en todas las instituciones, de qué es lo que está en juego aquí. Está en juego la vida de los venezolanos, la vida digna, la posibilidad pues de encontrar un futuro mejor, y que no puede ser esperando que le regalen a uno o le vendan a un precio irrisorio, pero que para muchos ya cuesta arriba una caja de alimentos, o lo que estamos viendo a diario, que en estos días yo lo he visto pues aquí en Mérida, sale uno ahí del centro de la ciudad y ya hay gente que está durmiendo ahí en la calle al lado del banco, al lado de los sitios donde al día siguiente espera poder conseguir algo. Es una situación inédita que requiere una gran creatividad, una gran constancia y un gran sentido de desprendimiento. No es el momento pues de las apetencias personales, sino que pensemos lo que a diario estamos viendo que nos desgarra pues el corazón. Gente que se quiere ir simple y llanamente porque no tiene cómo llevar lo mínimo pues a su familia. El drama que vivimos aquí en esta frontera cercana con Colombia y que se quiere pues negar hecho. Y por otro lado el agradecimiento que debemos tener todos los venezolanos, en el caso aquí de Cúcuta, con lo que la Iglesia, Cáritas y el obispo de Cúcuta ciertamente está haciendo por nuestros connacionales que pasan a buscar lo que necesitan o ver cómo pueden transitar hacia otro horizonte que no es nada claro. Todo ello pues nos tiene que hacer ver que no estamos en una situación de normalidad, sino que estamos en una especie de callejón sin salida que se nos quiere quitar la esperanza, pero que precisamente es allí donde las instituciones y la dirigencia política principalmente tienen que recobrar esa capacidad de confianza de la gente, y que sea lo que nos haga gritarnos a nosotros mismos, gritar a la comunidad internacional de que estamos sencillamente ante un fraude, ante una especie de camisa de fuerza que no quiere pues en absoluto dejar que sea la población, que sea la gente, que sea la ciudadanía de a pie la que exprese y la que diga lo que quiera. Aquí no se trata de abstenerse, sino se trata de querer buscar y encontrar los caminos precisamente para que sea esa voz en unas elecciones realmente libres lo que nos permita abrir un horizonte mejor para todos los venezolanos. Monseñor, estamos conversando, estamos escuchando la palabra orientadora de Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Se nos acaba el tiempo, pero no quisiera despedir este contacto, Monseñor, sin pedirle una bendición para todo el pueblo que en este momento le escucha con el corazón ciertamente en el puño, ¿no? Y bueno, en medio de esta situación de molestia, de indignación, de angustia, de incertidumbre, una bendición para el pueblo venezolano que le escucha, Monseñor.
Sí, mira, ante la incertidumbre, que pidamos esa lucha y esa confianza que nos da la fe, que se hace buscando cómo superar pues, todas esas adversidades, y en eso pues que esa confianza, esa mente serena, pero esa voluntad constante nos haga crecer en esa cercanía de esa fe que nos une, que nos ha dado tantas cosas bellas, y que en torno a Jesús y a la Virgen Santísima acompañen a nuestro pueblo y nos haga pues vislumbrar un horizonte mejor. Que el Señor la Virgen bendiga a Venezuela. Amén, amén. Muchísimas gracias a Monseñor Baltasar Cardenal Porras, nuestro cardenal, junto con Monseñor Jorge Urosa, también cardenal venezolano. Él es arzobispo de Mérida, desde Mérida nos estuvo hablando, y es presidente de Cáritas. Muy importante esto, por eso Monseñor Baltasar Cardenal Porras tiene la certeza de qué es lo que está pasando en la Venezuela profunda, cuál es la situación de los niños que mueren de hambre, cuál es la situación de los hogares desesperados por la falta de alimento y de medicinas. Desde esa certeza nos da esta palabra de esperanza, esta palabra de aliento y esta bendición en esta madrugada del jueves 8 de febrero. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Caracas, solo el restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos un invitado muy especial para esta parte del programa. Vamos a conversar con el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Ayer, después de este proceso ciertamente engorroso en República Dominicana, estaba el Consejo Nacional Electoral en lo que ellos llamaron sesión permanente. En realidad, simplemente a la espera pues, de que les dieran la instrucción política de convocar o no el proceso electoral para una determinada fecha. Ayer se hace una reunión del Consejo Nacional Electoral a las 7 de la noche, sorprendentemente a las 7:30 de la noche, es decir, en minutos, habían despachado algo tan importante como esto, y salió la propia señora Tibisay Lucena, que tenía bastante tiempo fuera de las cámaras y de los micrófonos, a anunciar que la elección presidencial, o mejor dicho, el acto de votación, porque en las condiciones no se sabe si en efecto se podrá elegir, será el 22 de abril, y anunció además parte del cronograma, y llegó a afirmar que en este lapso, de aquí al 22 de abril, es posible realizar unas 15 auditorías
Sobre este aspecto queremos la opinión técnica, profesional y ciudadana de Vicente Díaz, uno de los venezolanos que, debo decir, ha hecho más para lograr, para construir una solución pacífica y democrática al drama venezolano. Vicente, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿es factible una elección presidencial competitiva, con las garantías necesarias, con las auditorías necesarias de aquí al 22 de abril? Te escuchamos. Hola, Chu, saludos a ti y a las personas que nos están escuchando. En efecto, es una elección apresurada, es una elección que no se corresponde con la tradición electoral venezolana que se hace siempre en el año electoral presidencial. Sin embargo, en el 2012 se hizo en octubre, por razones políticas. No había razones técnicas para hacerlo en octubre, pero se hizo por razones políticas en octubre. Esa es la realidad. Y ahora esta es una elección que bueno, viene a realizarse en este año turbulento de elección presidencial, donde estamos desarrollando una elección en un marco de hiperinflación sin precedentes en la historia de Venezuela. Que el gobierno sabe que le va a castigar la hiperinflación desde el punto de vista electoral, y está poniendo la elección en el primer semestre, cosa con la cual la oposición está de acuerdo, que se haga lo más temprano posible, porque es indispensable darle una salida a este país frente a una crisis y de un gobierno que ha acabado con la economía. Ahora, desde el punto de vista técnico, la elección presidencial es la elección más simple que hay, una elección muy sencilla, porque es una elección con una sola circunscripción, a diferencia de una elección municipal donde hay cientos de circunscripciones. Aquí hay una sola circunscripción nacional, aquí vota el venezolano en el exterior, de manera que es una elección muy sencilla y es muy fácil de montar, ¿no? Se requiere poco tiempo para montarla, de manera que desde el punto de vista técnico sí dan los lapsos. Lo que se dificulta enormemente es una buena observación internacional, indudablemente, porque es muy poco el tiempo para desarrollarla, a menos que sea con una acción ejecutiva, que era lo que se perseguía en República Dominicana de las Naciones Unidas, para que las Naciones Unidas intervengan a través de punto de observación electoral, ¿no? Una intervención del punto de observación electoral. Y organizar una nutrida observación electoral muy rápida, pero de resto, todo el resto de las cosas se pueden hacer perfectamente, ojalá que haya una buena observación internacional y nacional a este proceso electoral, pero de resto se puede hacer perfectamente, en eso es aquí la decisión de participar o no obedece a temas técnicos, sino a temas políticos. Las fuerzas políticas tienen que evaluar y decidir si les conviene participar en una elección desarrollada de esta manera, y que, bueno, no fue el resultado, lamentablemente, de un proceso de negociación que duró largos meses, que tenía como objetivo, construir una salida que le dé al país estabilidad política, que es lo que da al final de cuentas la base fundamental para que haya estabilidad económica y por lo tanto superación de la pobreza que está acabando con la familia venezolana, pues. Estamos conversando con el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Repito, uno de los expertos electorales venezolanos más consistentes, y un ciudadano que ha hecho esfuerzos muy importantes en lograr la construcción de una salida electoral pacífica a la crisis venezolana. Lo primero que nos dice Vicente es que desde el punto de vista del cronograma, la elección presidencial es una elección muy sencilla, no son 335 circunscripciones como una elección municipal, no son 24 circunscripciones como una elección regional, es un solo circuito el país y un solo cargo en disputa. Ahora bien, Vicente, había dos puntos más
que entiendo desde el punto de vista técnico electoral eran cruciales. Uno lo mencionaste tú, el tema de la observación internacional. El Consejo Nacional Electoral ha degradado el concepto de observación a lo que ellos llaman la figura de los acompañantes. La idea que ellos tienen del acompañamiento electoral se asemeja mucho al turismo electoral, es decir, las personas que han cumplido ese rol no han acompañado el proceso antes, durante y después, sino que se han limitado a venir el día de las elecciones y a presentar un informe apresurado. Nos hablas de la posibilidad de que Naciones Unidas habilitara una observación electoral masiva, pero entiendo, te pregunto, que en el hemisferio, el órgano que tiene mayor experticia precisamente en observación electoral es la Organización de Estados Americanos. Entonces, sobre eso quisiera que nos aclararas un poco más, y también sobre el tema del derecho al voto de los venezolanos en el exterior. Estamos hablando de una diáspora que algunos estiman en unos 4,5 millones de venezolanos, del cual es un porcentaje bastante alto, podría tener derecho al voto, pero esos venezolanos no solamente tienen problemas para reubicarse en el registro electoral, sino tienen problemas incluso para obtener pasaporte, para actualizar su pasaporte. Realmente el trato que le da a los venezolanos en el exterior, la burocracia madurista de las embajadas y consulados, es una cosa indignante. Entonces, sobre esos dos temas, el voto de los venezolanos en el exterior y el tema concreto de la observación electoral, ¿qué expectativa podría tener el venezolano frente a estos dos datos? Bueno, mira, la observación electoral es fundamental para darle credibilidad y confianza a las personas que están participando en la elección y a los países que envían a sus representantes. En efecto, una observación que se circunscriba al día de la elección, eso es simplemente turismo electoral. No, aquí el tema no es que si se llama acompañante o observadores, ese no es el tema principal, sino el tema es la robustez, la estructura técnica de esa delegación de observación, y luego que tenga el acceso a todos los ámbitos y fases del proceso, desde la formación del registro y su auditoría hasta el acto de proclamación, cada una de las etapas que involucra el acto de elección, incluyendo las postulaciones, las auditorías técnicas a todo el sistema automatizado, el tema de la selección de miembros de mesa, el tema de la campaña electoral, el acceso equilibrado a los medios. Es decir, todo tiene que ser sujeto a un proceso de observación para que, en efecto, una observación que sea responsable emita un informe que diga, mira, esta elección fue una buena elección, esta elección fue una elección buena pero tuvo algunos inconvenientes, o esta elección tuvo profundas irregularidades que hace que nosotros no podamos reconocer ese resultado. No, digamos, son, para poner en términos casi de blanco y negro, las tres opciones principales de una observación internacional. Ahora, el tiempo obviamente que dificulta organizar una selección de este tipo, sin embargo puede organizarse una observación internacional bastante regular si hay la disposición del gobierno nacional, que es quien tiene que invitar a hacer esa convocatoria, esa invitación para que vengan una buena observación internacional. Sin embargo, la observación fundamental que resuelve las elecciones en un país, en cualquier país del mundo, y en el caso de Venezuela es así, es la observación nacional, la que observa los testigos, la que están los testigos en la mesa, la de impedir que los miembros de mesa sean cooptados por las fuerzas del gobierno. Es decir, esa es la verdadera observación y esa es la responsabilidad que tienen que hacer los partidos si deciden al final de cuentas participar. Y con respecto al tema del voto en el exterior, no ha habido trato del gobierno hacia los venezolanos, lo que ha habido es maltrato del gobierno hacia los venezolanos en el exterior. Pareciera que los venezolanos en el exterior fuesen enemigos del gobierno y no venezolanos a los cuales hay que atender y tienen que resolver su problema el gobierno nacional, que es su responsabilidad. Y el venezolano que emigra de Venezuela, que se va de Venezuela, casi nadie lo hace porque quiere, sino porque no puede seguir en Venezuela, porque las circunstancias en Venezuela se le han hecho asfixiantes, no pueden continuar en Venezuela por razones de seguridad personal, por razones de la inviabilidad económica para sus familias, el mantenerse en el país,
o por la necesidad de buscar alguna forma de obtener ingresos en el extranjero para mandar remesas a Venezuela y mantener con vida a su familia. De manera que son venezolanos que han salido a ganarse la vida porque no pueden hacerlo en Venezuela y deben recibir todo el apoyo del gobierno, cosa que no hacen. Entonces no tienen ni siquiera forma de, como tú bien dices, de renovar sus documentos básicos, ¿no? Aparte de que se tardan y no se consiguen. Bueno, saca cualquier trámite que necesite un venezolano en el exterior, como antecedentes penales, apostilla documentos, eso es una tragedia, cosa que pasa en cualquier país, que se hace en 2 minutos. En Venezuela es una verdadera tragedia y está llena de puentes y de viajes que hacen que se les dificulte muchísimo. Eso se reproduce en el terreno electoral para hacer el ejercicio del voto en el extranjero. En el caso de los venezolanos es dificilísimo, entre otras cosas, porque se establece una medida que es absurda, que es que para que se pueda votar en el extranjero, el venezolano tiene que estar residenciado legalmente en el país donde está habitando. Y eso es un trámite absurdo, puesto por el chavismo en la ley electoral del año 2009, con el objetivo precisamente de dificultar o impedir el voto de los venezolanos en el exterior. Entonces, para que la mayor parte de los venezolanos que se ha ido de Venezuela está en condiciones de procesamiento de su residencia legal. No están legales todavía en sus países, sino que están en fase de procesamiento, porque son trámites que pueden durar años en obtener. Sin embargo, el gobierno de Venezuela exige que para que puedan votar, no solamente deben tener su cédula de identidad, que es lo que establece la ley como único requisito, sino que aparte de eso les piden que estén residenciados legalmente en el país donde están habitando. Cosa como absurda y que nadie lo pide, pero lo pide el gobierno de Venezuela con el objetivo de que no puedan votar. Adicional a las dificultades de infraestructura. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Miami, cómo le quitaron el voto a los venezolanos y lo trasladaron a New Orleans, para que los venezolanos tuviesen que manejar o ir en autobús durante muchas horas, 14, 16 horas, para poder ejercer su derecho al voto. De manera que en lugar de facilitarlo, la política del gobierno es dificultarlo, asumiendo que buena parte del voto en el exterior está a favor de la oposición, cosa que era cierta hasta hace poco, pero ya ha dejado de ser cierta, porque es que mucha gente, inclusive sentimentalmente vinculada con el proyecto del gobierno, han salido también, porque es que en Venezuela ya no puede vivir y nadie, son todas las familias que están afectadas, exceptuando una cúpula de enchufados pequeñita, que es muy pequeñita, pero con mucho poder obviamente, pero el resto de la familia, con independencia de si son de oposición o son pro-chavismo, están sufriendo una situación invivible, y eso hace que mucha gente haya salido de Venezuela. De manera que, en efecto, hay una diáspora importante, pero tampoco es verdad que toda esa diáspora es de votantes de oposición. Muchísimas gracias, Vicente. Era Vicente Díaz, es rector del Consejo Nacional Electoral, dándonos su opinión técnica y su opinión ciudadana a propósito de este planteamiento, de esta convocatoria hecha por el régimen de elecciones en breve plazo, en elecciones fijadas para el 22 de abril. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta.
Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo justo para compartir con ustedes 3 inquietudes centrales. La primera, tal y como conversamos con Monseñor Baltasar Cardenal Porras, aquí tiene que haber unidad, sí, pero unidad de propósito, unidad de objetivo, no solamente de siglas o de fanfarria. ¿Por qué digo esto? Bueno, por un viejo dicho del llano, pues. Quien no sabe para dónde va, siempre escoge el camino equivocado. Sea cual sea el camino que escojas, estará equivocado si no sabes para dónde va. Es demasiado importante decirle al país cuál es el objetivo de quienes queremos cambio democrático. Aquí no se trata del viejo cuento aquel de, no, salgamos de Nicolás, que después vemos el resto. Las cargas se enderezan en camino. No, chico. Llegamos al llegadero. Aquí hay que decirle al país con claridad cuál es el objetivo estratégico del cambio democrático, cuál es el mapa del futuro, para que al ver ese mapa del futuro la gente diga, yo me veo allí, aquí, aquí y aquí, y pueda apoyar eso de manera sustantiva. Eso es básico. Lo he dicho antes, lo repito ahora. La crisis, la certeza de la crisis da rabia, pero lo que moviliza es la esperanza. La rabia a veces incluso paraliza, decepciona, resigna. Lo que moviliza es la esperanza, y la esperanza no en un caudillo, no en un mesías, no en un sectarismo de una franquicia. La esperanza en el cambio. Ese cambio tiene que conocerse. Eso es necesario que se defina. En primer lugar, eso. En segundo lugar, ¿cómo avanzar hacia allí? Bueno, en unidad, caballero. Hay que cerrar este capítulo de la división, de la dispersión que vivimos durante los años 2016 y 2017 y regresar al ámbito unitario que nos dio tantas victorias en el pasado. Decidan lo que decidan, ojo, decidan lo que decidan. Si los partidos políticos, si la dirigencia política del campo democrático decide ir a las elecciones, bueno, será eso polémico, todo lo que tú quieras, pero si esa decisión es la que se toma, tienen que salir y dar la cara y convencer a la gente y argumentar a la gente y ejercer la condición de líderes. Líder no es un tipo simplemente que se para en una plaza pública a tomarse una foto. No vale. Líder es alguien que, además de surfear en ocasiones el malestar de la gente, es capaz de encauzar ese malestar hacia una dirección, hacia un propósito. ¿Me entiendes? Entonces, si van a decidir que es la participación electoral del camino, bueno, que salgan a convencer a la gente para eso. Si no es así, con más razón todavía. Si no es así, si la opción no es de participación electoral, entonces, bueno, tienen que explicar muy bien cuál es el camino que hay que tomarse. Porque, ojo, ninguna dictadura ha caído con abstención. Ninguna. La abstención no es hacer algo, es dejar de hacer. Recuerden lo que pasó el 30 de julio. El 30 de julio el gobierno montó un yo con yo. Ellos solitos montaron su rumba, su pachanga electoral. Y montaron la fulana asamblea constituyente. ¿Y qué pasó? Ahí está la constituyente, ilegítima, irrita, inconstitucional, lo que tú quieras. Pero ahí está, es una realidad política, echando broma. ¿Y de qué manera? ¿Me entiendes? Entonces, repito, no basta con decir yo no participo en eso. ¿Qué es lo que sí se va a hacer? Y lo que se vaya a hacer, por cierto, tiene que ser en el marco de la lucha pacífica, constitucional y democrática, porque muchas otras cosas se han planteado y, por cierto, se han estrellado y han fracasado de manera estruendosa. Entonces, repito, para un camino o para el otro,
es demasiado importante que haya unidad, pero la unidad no es un fin en sí mismo, es en procura de un objetivo y ese objetivo tiene que estar absolutamente claro. Esa es la responsabilidad precisamente del liderazgo político en esta hora crucial para la ciudadanía venezolana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.